Cuando decides no entrar en el juego emocional y romper el patrón, comienzas a caminar hacia una libertad que no sabías que existía. Las personas que manipulan emociones no siempre lo hacen de manera consciente o malintencionada. A veces simplemente repiten lo que aprendieron, actúan desde sus propias carencias o utilizan estrategias que han funcionado con otros. Pero independientemente de la intención, hay algo que sí es cierto: su poder depende completamente de tu reacción. Mientras tú respondas impulsivamente, mientras explotes, mientras te justifiques, mientras caigas en provocaciones, mientras trates de demostrar algo o defenderte a toda costa, la manipulación sigue funcionando. El juego emocional siempre necesita dos participantes. Cuando tú decides no jugar, el tablero se desarma. Romper el patrón no significa callar lo que sientes ni convertirte en una piedra sin emociones. Significa elegir conscientemente no reaccionar desde el impulso, no perder tu centro, no permitir que alguien más dicte tu humor, tus palabras o tus decisiones. Es comprender que tu respuesta es tuya, no de la otra persona. Y eso, aunque parezca simple, es una de las formas más poderosas de recuperar tu paz, porque quien busca manipular te conoce, sabe qué te molesta, qué te debilita, qué te preocupa, qué te duele. Conoce tus puntos sensibles y los toca para obtener una reacción. Esa reacción es su arma. Cuando no la entregas, lo desarmas. No entrar en el juego emocional requiere aprender a observar en vez de reaccionar. Requiere pausar antes de contestar, respirar antes de responder, analizar antes de actuar. No desde la frialdad, sino desde la madurez. Es escuchar un comentario hiriente sin permitir que te arrastre. Es ver un silencio manipulador sin sentir que te derrumbas. Es recibir una crítica injusta sin sentir que tienes que pelear por demostrar tu valor. Es entender que tu estabilidad no depende de lo que la otra persona quiere provocar, sino de lo que tú decides sostener dentro de ti. Este tipo de autocontrol no se consigue de un día para otro. Se ejerce, se practica, se construye. Al principio puede sentirse extraño, incluso incómodo. Quizás parte de ti querrá responder impulsivamente, defenderse, gritar, explicar, exigir, corregir, pero poco a poco, a medida que eliges la calma deliberadamente, empiezas a comprender algo esencial. No estás renunciando a expresarte, estás renunciando a perderte en el caos emocional de otros. Y eso te da una fuerza interna que no puede ser imitada ni quebrada. Además, cuando dejas de entrar en el juego, comienzas a ver con más claridad las dinámicas que antes estaban envueltas en emociones intensas. Empiezas a notar patrones que no habías visto, cómo ciertas frases buscan hacerte reaccionar, cómo ciertos silencios buscan castigarte, cómo ciertas comparaciones buscan disminuirte, cómo ciertas discusiones siempre terminan en el mismo punto. Esta claridad te permite actuar con más inteligencia emocional, porque ya no estás atrapado en el drama, sino que observas la situación desde afuera, con objetividad y calma. Romper el patrón también significa no caer en provocaciones disfrazadas de preocupación, broma, sinceridad o comentario inocente. Significa reconocer cuando una conversación no busca solución, sino conflicto. Significa aprender a retirarte emocionalmente del campo de batalla cuando comprendes que no hay nada que ganar allí, no por debilidad, sino por respeto a tu paz. Y lo más interesante es que cuando tú mantienes la calma, la persona que intentaba manipular suele quedar confundida. Su guión ya no funciona, sus tácticas se vuelven inútiles, y ahí revela lo que siempre estuvo oculto, que el poder nunca fue suyo, siempre fue tuyo. Lo único que hacía falta era dejar de entregarlo en cada reacción impulsiva. Cuando eliges no jugar, eliges volver a ti, y cuando vuelves a ti, recuperas el control de tus emociones, de tu energía, de tu vida. Esa elección, aunque silenciosa,
cambia todo, porque quien no puede manipularte ya no puede controlarte, y cuando nadie controla tus emociones excepto tú, finalmente eres libre. Cuando decides limpiar tus límites como si fuera una cirugía emocional, entras en una de las transformaciones más profundas y necesarias de tu vida. No es un proceso cómodo, ni rápido, ni sencillo, porque los límites no son solo frases que se dicen, son decisiones internas que se sostienen con coherencia, aunque a otros no les gusten. Durante mucho tiempo quizás dejaste pasar comentarios que te herían, aceptaste comportamientos que te incomodaban, cediste espacios que te pertenecían, callaste verdades que necesitabas expresar, y lo hiciste porque querías evitar conflictos, porque no querías decepcionar a nadie, porque temías perder cariño, porque confundías la paciencia con la resignación, o porque pensabas que poner límites era sinónimo de ser egoísta. Pero llega un momento en la vida en el que te das cuenta de que seguir sin límites no es amor hacia nadie, es abandono hacia ti. Limpiar los límites es como hacer una cirugía interna, porque exige revisar con sinceridad las zonas donde más te has permitido sangrar emocionalmente. Te obliga a observar qué conductas de otras personas te desgastan, qué dinámicas te drenan, qué comportamientos te hacen sentir pequeño, qué palabras te apagan, no para buscar culpables, sino para reconocer dónde tú mismo dejaste la puerta abierta a que esas situaciones se repitieran. Esta cirugía emocional no se hace con rabia, sino con precisión. No se hace gritando, sino con claridad. No se hace desde el orgullo, sino desde la necesidad de cuidarte. Un límite sano no es un ataque, es una declaración de respeto hacia ti. Y cuando lo expresas, no lo haces para imponer control sobre nadie, sino para proteger tu bienestar interno. Sin embargo, cuando empiezas a poner límites, lo más común es que algunas personas no reaccionen bien. ¿Por qué? Porque estaban acostumbradas a un tú que cedía, que callaba, que soportaba, que siempre estaba disponible, que priorizaba a todos antes que a sí mismo. Cuando ese tú sin límites desaparece, quienes se beneficiaban de tu falta de firmeza sienten que pierden algo, y aunque ese malestar ajeno no te corresponde, sí revela quién te quería equilibrado y quién te quería manejable. Poner límites también implica aprender a sostenerlos. De nada sirve decir hasta aquí si luego retrocedes cada vez que alguien te presiona. La firmeza no necesita gritos, solo necesita consistencia, es decir, lo mismo cada vez, sin culpa y sin explicaciones interminables. Un límite claro, repetido con calma, es más poderoso que cualquier confrontación. Y poco a poco, con práctica, empiezas a notar que tu energía se equilibra, que tu ansiedad disminuye, que tu mente se aclara, que tus relaciones se vuelven más transparentes, porque cuando tú estableces límites, los demás aprenden a relacionarse contigo desde el respeto, no desde la comodidad o el interés. Esta cirugía emocional también demanda soltar viejos patrones. Tal vez aprendiste desde niño que portarte bien significaba no molestar, no pedir, no exigir, no expresar lo que sentías. Tal vez creciste creyendo que amar es aguantar, que ser bueno es sacrificarte, que las necesidades propias deben guardarse para no incomodar. Pero cuando te haces adulto emocional, descubres que los límites no destruyen relaciones, las purifican. Separan lo sano de lo dañino, lo recíproco de lo unilateral, lo auténtico de lo manipulador. Al limpiar tus límites, te das cuenta de que no necesitas controlar a nadie ni convencer a nadie, solo necesitas ser fiel a ti mismo. Y cuando comienzas a honrar tu espacio emocional, tu vida empieza a ordenarse de formas que antes parecían imposibles. Las personas correctas respetan tus límites, las equivocadas se alejan y tú quedas en un lugar más libre, más equilibrado y más en paz. Porque al final, poner límites no es un acto de distancia, es un acto de amor propio que te devuelve a ti mismo.
Cuando dejas de pelear por atención y empiezas a validar tus emociones por tu propia cuenta, entras en un terreno completamente distinto, uno donde ya no dependes de miradas ajenas para saber quién eres ni para sentirte suficiente. La verdad es que muchas veces te aferras a personas que tienen poder sobre tus emociones porque crees que ellas poseen algo que tú necesitas para sentirte completo: aprobación, cariño, aceptación, reconocimiento, y sin darte cuenta comienzas a vivir esperando un gesto, un mensaje, una palabra que confirme que estás bien, que eres valioso, que no hiciste nada malo. Pero esa espera te desgasta, te vuelve vulnerable, te hace sentir que tu bienestar depende de lo que otros decidan darte. Y allí, justo allí, empieza el descontrol emocional. Cuando alguien aprende que tú buscas validación externa, entiende que tiene una puerta abierta para manipular tus emociones, incluso sin proponérselo. Basta con retirar atención para que te sientas inseguro. Basta con ofrecer afecto de forma intermitente para que te vuelvas dependiente. Basta con callar para que tú empieces a dudar de ti mismo. Por eso, el proceso de liberarte comienza cuando decides dejar de luchar por esa atención, cuando ya no mendigas que te escuchen, que te vean, que te entiendan, que te tomen en cuenta, no porque te vuelvas frío o indiferente, sino porque te das cuenta de que tu valor no puede estar en manos de nadie más. Validar tus emociones tú mismo es un acto profundo de madurez. Significa que cuando sientes tristeza, no la niegas ni la escondes esperando que alguien la repare, la reconoces y la escuchas. Cuando te sientes herido, no buscas que otro te diga que tienes razón. Tú sabes que tu dolor es real y que mereces ser atendido. Cuando algo te molesta, ya no estás esperando la reacción ajena para saber si exageras o no. Tú decides que tus límites son legítimos. Y cuando amas o te entusiasmas por algo, no estás esperando que los demás compartan tu emoción para sentirla válida. La disfrutas porque proviene de ti. Este cambio interno es tan poderoso que modifica por completo tus relaciones. Dejas de perseguir personas que te dan migajas emocionales. Dejas de quedarte donde no eres valorado. Dejas de interpretar el silencio como un castigo y la atención como un premio. Empiezas a ver con claridad que un vínculo sano no te hace dudar de ti, no te hunde, no te llena de ansiedad, no te obliga a competir por afecto ni a estar vigilando cada palabra o gesto. Y cuando tú mismo validas tu emoción, cuando te sientes suficiente desde adentro, las manipulaciones dejan de funcionar, porque no hay vacío que alguien pueda usar para controlarte. Validarte desde adentro también significa aceptar que estás aprendiendo, que a veces fallas, que eres humano, que tienes días difíciles y días luminosos. Significa tratarte con la misma compasión que siempre has tenido para los demás. Significa entender que no necesitas demostrar nada para ser digno de amor, respeto y paz. Este proceso no te vuelve orgulloso, te vuelve fuerte. No te vuelve distante, te vuelve equilibrado. No te vuelve duro, te vuelve dueño de ti mismo. Cuando dejas de pelear por atención y comienzas a reconocer tu propio valor sin depender de un tercero, rompes uno de los lazos más fuertes que te mantenían atrapado emocionalmente. Es ahí cuando de verdad empiezas a liberarte, porque ya no estás esperando que alguien venga a decirte quién eres o cuánto vales. Lo sabes tú, lo sientes tú. Y cuando esa certeza nace dentro de ti, ningún silencio ajeno te derrumba, ninguna crítica te define, ninguna ausencia te desarma. Recuperas tu equilibrio emocional y con él tu libertad. Déjame decirte algo que quizá nadie te ha dicho. Si alguien controla tus emociones, también controla tu vida. Cuando llegas a ese punto en el que descubres que tu paz depende de las reacciones, comentarios o silencios de otra persona, es porque sin darte cuenta le entregaste las llaves de tu mundo interior.
Y hoy vamos a recuperarlas, porque nadie, absolutamente nadie, merece tener ese poder sobre ti. Vamos a hablar de cómo liberarte de quienes manipulan lo que sientes, de quienes saben exactamente qué decir para confundirte, para hacerte dudar, para hacerte sentir pequeño. Y lo haremos con claridad, sin dramas innecesarios, con esa forma directa, firme y emocional que caracteriza a Nancy Álvarez, sin rodeos, sin cuentos y con verdad. Cuando empiezas a reconocer quién mueve tus emociones y por qué, entras en uno de los procesos más reveladores y profundos de tu vida. No se trata simplemente de ponerle nombre a una persona, sino de mirar con honestidad el efecto que esa relación tiene en tu mundo interior. A veces, sin darte cuenta, permites que alguien externo se convierta en el regulador de tu estado emocional. Si te habla, te sientes bien. Si te ignora, te sientes mal. Si te aprueba, respiras. Si te critica, te desplomas. Y esa dependencia no surge de la noche a la mañana, se construye lentamente, en momentos pequeños que vas dejando pasar porque crees que no son importantes, pero lo son. Cada vez que aceptas un comentario que te hiere, cada vez que justificas un trato que te incomoda, cada vez que silencias tu emoción para evitar un conflicto, estás entregando un pedazo de tu libertad emocional. Reconocer esto duele, porque implica aceptar que participaste en esa dinámica, pero también libera, porque te devuelve el control. Quien controla tus emociones no siempre lo hace desde la maldad. A veces simplemente actúa desde sus propias heridas. Sin embargo, que alguien esté herido no es razón para que tú vivas emocionalmente atado. Por eso, el primer paso es observar sin negar nada. Pregúntate con sinceridad, ¿por qué esta persona tiene tanto impacto en lo que siento? ¿Qué necesidad emocional estoy tratando de cubrir a través de ella? Tal vez buscas aprobación, cariño, seguridad, validación. Tal vez temes perder su afecto, o temes quedarte solo, o temes que si esa persona se enfada contigo, eso signifique que tú vales menos. Cuando miras estas razones de frente, descubres que el problema no es la otra persona, sino la interpretación emocional que tú construiste alrededor de ella. Aceptar esto no te hace culpable, te hace consciente. Te muestra que la fuerza está en ti, que lo que sientes no depende realmente de los demás, sino de las significaciones que tú has creado. Y cuando te vuelves consciente de ese proceso, algo empieza a transformarse, dejas de reaccionar automáticamente, empiezas a observar tus respuestas, tus emociones y tus miedos con más claridad. Te das cuenta de que no necesitas que alguien sea diferente para sentirte mejor, sino que necesitas recuperar tu propio centro, porque cuando tú eres dueño de tu mundo interior, nadie puede manejarlo a su antojo. Reconocer quién controla tus emociones es un acto de valentía porque te obliga a mirar relaciones que tal vez te duelen, te consumen o te confunden. Pero también es un acto de amor propio porque te permite hacer una pausa, tomar distancia mental y entender que, aunque esa persona influye en ti, solo tú decides cuánto. Y en ese instante, cuando lo ves con claridad, empiezas a recuperar la llave que habías colocado en manos ajenas, no para culpar a nadie, sino para regresar a ti. Porque la liberación no empieza cuando la otra persona cambia, sino cuando tú te haces consciente del lugar emocional que le diste y decides volver a ocuparlo tú mismo. Cuando decides elegir tu paz, aunque duela soltar, entras en uno de los actos más profundos de amor propio que un ser humano puede hacer. Porque soltar no es tan simple como decir ya no quiero esto o voy a seguir adelante. Soltar implica romper lazos emocionales que a veces llevan años formándose, implica enfrentar el miedo a la soledad, implica dejar atrás expectativas, sueños compartidos, promesas, versiones tuyas que se construyeron alrededor de esa persona. Y sin embargo, a pesar de lo difícil que puede ser,
también implica elegirte, elegir tu bienestar, tu calma mental, tu dignidad emocional. Cuando alguien controla tus emociones, ese vínculo se vuelve una montaña rusa emocional en la que nunca sabes cómo te sentirás al despertar. Un día recibes afecto, al otro indiferencia. Un día te ponen en lo alto, al otro te hacen sentir que no vales nada. Y mientras permanezcas allí, tu paz estará condicionada por el comportamiento de alguien más. Por eso elegir tu paz no siempre significa pelear, demostrar, convencer o cambiar a la otra persona. Muchas veces significa aceptar que esa relación ya no es sana para ti, que ya no te sostiene, que ya no te respeta emocionalmente. Y aceptar eso es duro, porque el corazón se aferra incluso cuando la mente ya entendió la verdad. Soltar también te obliga a enfrentar una realidad que evitabas, que quedarse por miedo no trae felicidad, que permanecer en un vínculo que te drena no te salva de nada, que aferrarte emocionalmente a alguien que controla tus emociones solo prolonga un dolor que tarde o temprano igual tendrás que enfrentar. Y no se trata de odiar, ni de guardar rencor, ni de convertir al otro en el villano de tu historia. Se trata de comprender que nadie vale más que tu tranquilidad, que ningún vínculo merece el precio de tu salud emocional. Elegir tu paz requiere coraje, porque implica actuar aunque todavía duela, implica tomar distancia emocional incluso cuando sigues queriendo, implica reconocer que lo que sientes es real, pero que no todo lo que sientes te hace bien. Y ahí es donde el crecimiento emocional se vuelve evidente. Cuando entiendes que amar también significa saber cuándo retirarte, cuándo dejar de insistir, cuándo dejar de intentar salvar algo que te destruye poco a poco. Porque el amor propio también es un amor que merece prioridad. A veces elegir tu paz requiere acciones pequeñas, responder menos, involucrarte menos, caer menos en discusiones, limitar acceso, poner espacio físico o emocional. Otras veces requiere decisiones más grandes, cerrar ciclos, alejarte definitivamente, reconstruir tu vida desde cero. Y ambas formas son válidas porque ambas apuntan al mismo objetivo, recuperar tu libertad emocional. No hay un ritmo correcto, solo hay el tuyo. Lo importante es avanzar, y aunque al principio soltar puede sentirse como una pérdida enorme, con el tiempo te das cuenta de que en realidad era una recuperación. Recuperas tu energía, tu estabilidad emocional, tu claridad mental, tus sueños, tus ganas de vivir, tu esencia, porque cuando alguien controla tus emociones, sin querer te apagas, te empequeñeces, te vuelves una versión de ti que gira alrededor de las emociones de otros. Pero cuando te eliges a ti, vuelves a brillar desde dentro, sin depender de aprobación ajena ni de migajas afectivas. Elegir tu paz es cerrar un capítulo sin odiarlo, agradecer lo aprendido, quedarte con lo que te hizo crecer y soltar lo que te lastimó. Es aceptar que la vida sigue, que tú sigues, que tienes derecho a reconstruirte. Es entender que amar no siempre es quedarse y que soltar no siempre es renunciar. A veces soltar es salvarse. Y cuando finalmente lo haces, descubres algo esencial. La paz que estabas buscando afuera siempre estuvo dentro de ti, esperando a que tuvieras la valentía de ponerte primero. Hoy no estás escuchando este mensaje por casualidad. Quizás ya estabas cansado de sentirte emocionalmente atrapado. Quizás necesitabas un recordatorio. Tú vales demasiado para vivir bajo el control emocional de alguien más. Este es el momento de soltar, de fortalecerte, de volver a ti. Y cuando lo hagas, verás cómo cambia todo, porque nadie puede controlar lo que tú ya decidiste sanar. Tu corazón, tu mente y tu paz merecen libertad, y esa libertad empieza hoy, contigo.